Dios te bendiga. Paz del Señor a tu vida. Doy gracias a Dios que nuevamente podemos estar reunidos en su presencia para adorar y glorificar su nombre. Amén. Un tiempo hermoso de poder compartir juntos, un tiempo maravilloso, ¿no? De poder estar acá reunidos en el nombre del Señor, recibiendo la palabra que Dios tiene preparada para nuestras vidas. El día de hoy fue algo realmente sorpresivo para mi vida con respecto a una noticia que alcancé a ver, una noticia en el mundo, ¿no? Donde hablaban de el asesinato de una familia completamente asesinada toda la familia, y no encontrar rastros, ni encontrar el hecho de ver por qué fue asesinada toda esta familia, y cómo y de qué manera pudieron entrar para asesinarla, porque no habían puertas violentadas, estaban cerradas las puertas de adentro, y descartan el suicidio. Entonces yo miraba esto y digo, Señor, estamos en un tiempo difícil, de un tiempo realmente oscuro, en un tiempo de mucha frialdad en el corazón de la gente, ¿no? Yo conozco al Señor hace más o menos alrededor de 35 años, y durante estos 35 años de caminar con el Señor y todo, me he dado cuenta que hace 35 años no había la maldad que hay en este tiempo. Si bien la maldad siempre existió y siempre está, cada día más empieza a aumentar. Nosotros estamos viviendo aquí en Argentina en un tiempo de una alta inseguridad, donde nos muestran las noticias diarias, donde vemos el gran problema de los asesinatos, de las violaciones, de las estafas cibernéticas, estafas a la gente, de cómo aún de las cárceles llaman por teléfono a las personas, haciéndose pasar por un familiar y robándole a los jubilados, a gente que por ahí guardó dinero para sus últimos años de vida vivirlos un poco más tranquilos. Lo vemos con esta crueldad que están realmente, digamos, aumentado la maldad, pero cada vez son más sagaces, son más de buscar la forma de poder entrar y poder estafar, sin misericordia, sin piedad y sin nada, ¿no? Entonces, yo creo que estamos viviendo en un planeta a punto de estallar, un planeta realmente con mucho smog, ¿no? De las grandes ciudades, por las emanaciones de las fábricas que por sus chimeneas tiran ese combustible al aire, también los autos y todo esto, ¿no? La tala indiscriminada de árboles, nosotros vemos las selvas que están completamente devastadas, los animales que están siendo extinguidos por la matanza de animales. Todo esto vemos en un planeta que está a punto de estallar, ¿no? Uno ve que realmente pasa todo este tipo de cosas y asustan. Por eso digo, ¿cómo es la inseguridad? ¿Cómo es la problemática que hay, no solamente en esto, sino en cada uno de los países, que se va aumentando la maldad y las cosas sobre la misma... A ver, el mismo planeta que se alcanzan a ver que está completamente destruido en todo sentido, no solamente digamos, en la naturaleza, sino en la moral de las personas, que realmente se ve que cada día está cada día peor, ¿no? Entonces uno mira estas grandes ciudades donde en muchos casos no se esperaban inundaciones, o no se esperaban en gran parte del planeta, está habiendo una gran cantidad de olas de calor donde se prenden fuego y muere mucha gente y pierde muchas hectáreas de árboles, muchas hectáreas de campos hasta sembrados, de casas y gente que pierde todo, ¿no? Todo esto uno lo ve que de una forma tan terrible, ¿no? Donde huracanes se están levantando cada vez más poderosos. De hecho, que hace unos días acá en Argentina, en la ciudad de Saladillo, acá en Buenos Aires, hubo un tornado que se llevó prácticamente el pueblo, ¿no? Con vientos que fueron muy fuertes, con una gran cantidad de piedra, que en parte hasta 20 centímetros de piedra habría, de granizo. Entonces uno mira todo esto, ¿no? Y ve realmente la devastación y la destrucción del planeta cada día más. Bombas atómicas de plutonio que están siendo cada día más fabricadas. Un planeta, hermanos, que se está muriendo. Y qué decir del ser humano, ¿no? Porque también podemos, como te digo, hablar de la moral del ser humano, de cómo el ser humano ha descendido de una forma tan drástica en su moral, ¿no? Uno mira programas de televisión y ve la gran cantidad de
de homosexuales que están hombres y mujeres homosexuales que están ahí frente a una cámara y dándole, digamos, como ejemplo a todos aquellos que ven, páginas que llevan a las jovencitas y a los jovencitos a pasar fotos semidesnudos o desnudos, y todo esto uno mira cómo la moral de las personas comenzó a caerse de una manera tan terrible que realmente asusta, ¿no? Y hoy vemos en este tiempo que matan, asesinan, roban, violan, se drogan, se cambian de sexo, adoran cada día a Satanás, y a través del ocultismo, ¿no? Hacen una adoración pagana a las imágenes, y gente viviendo en las calles como si fuesen animalitos, ¿no? Y entonces, no solo acá en nuestro país, acá en Argentina, sino en el mundo entero, gente que pasando necesidades y sin un techo donde vivir, sin tener un bienestar para la familia, y entonces viviendo así en las calles, en las plazas, debajo de un puente, en una estación, ¿no? Hace unos días pasaba por un lugar que se llama Loma de Zamora, acá en Buenos Aires, y miraba, ¿no?, que en un cajero automático tenían que estar sacando a la gente que vive dentro del cajero automático, que duerme dentro del cajero automático, en colchones hechos de cartón, tapado con cartón, ¿no? Las personas que viven ahí metidas, había 5 hombres jóvenes que estaban durmiendo ahí, hospitales, en las guardias de los hospitales, cómo viven gente con familias enteras. Uno mira, y esto es tristísimo, ver los niños que están ahí viviendo aún en un hospital, con los riesgos que hay con el tema de la pandemia y tantas enfermedades que hay, pero todo esto está ocurriendo. Vemos la moral de un punto tan terrible y tan bajo que por ejemplo, nace el niño con 2 papás y de igual sexo, ¿no? O sea, digamos, alquilan un vientre para poder tener una criatura, pero nace esa criatura, la llevan y son 2 papás o 2 mamás. Esto es lo que nosotros estamos viendo. Niñas que por ahí tienen 12, 13 años y ya son mamás, ya tienen una criatura. Esto que está avanzando en todas las esferas, de cualquier clase social, ¿no? Donde hay niñas que están teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio y que están quedando embarazadas y nacen una criatura que los padres lo crían como si fuesen sus propios hijos, pero son sus nietos. Esto es lo que está ocurriendo. La moral ha llegado a tal punto, hermanos, a tal punto que yo creo que el Señor debe sentir asco. Esto debe producir asco al Señor, cómo vive la humanidad y cómo cada uno se ha propuesto destruir todo lo que Dios creó como bueno, destruyen el planeta con tantas cosas que se están haciendo. Entonces yo miro todo esto y prestaba atención, ¿no?, a esto que te decía al principio, cómo hicieron para entrar a matar a esa familia, y una familia con criaturitas. Mostraban que eran criaturas chiquititas, una de 2 años, la más chiquita 2 años, asesinada, masacrada de una forma horrible, que obviamente no te voy a decir cómo, pero masacrada de una forma terrible. Entonces, vos mirás todo esto y digo, Señor, qué terrible lo que está pasando. Ahora, en medio de todo este caos, en medio de todo este desorden, en medio de toda esta oscuridad, en el medio de toda esta maldad, estamos nosotros, la iglesia de Jesucristo. Nosotros que fuimos comprados a precio de sangre, nosotros que somos hijos de Dios y que tenemos una naturaleza diferente. Entonces yo quiero compartirte un mensaje en esta tarde que lleva por título Cristianos fuertes de espíritu, pero tiernos de corazón. Y el Señor nos muestra en su palabra que a la novia que somos nosotros, la novia del Cordero, que es la iglesia del Señor, le dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esta palabra la encontramos en Mateo capítulo 10, verso 22, ¿no? Entonces, uno mira esto y digo, Señor, en todo este panorama desalentador, donde hay tantas muertes, tanta desidia, tanta maldad, tanta cosa que realmente oscura que se viven y que ya no se puede salir a las calles, que se está con miedo de que le entren a la casa, que si sacas un celular en la calle te lo roban, que andan los motochorros, que están la violencia que ocurre y todo esto, toda esta maldad, donde abunda tanto pecado y tanta maldad, el Señor pone una iglesia
iglesia, o estamos nosotros para hacer sal y luz en este mundo, ¿no? Mostrar realmente la realidad de que Cristo vive en nosotros. Pero dice el Señor que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y la palabra perseverancia viene del griego proskarteré, que significa ser intensamente fuerte. Esta palabra también significa soportar de pie bajo cualquier circunstancia de sufrimiento. O sea, el Señor no ignora todo esto que nosotros estamos viviendo y lo que estamos viendo. No ignora esto, pero dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces nos vemos en una situación tan terrible, tan tremenda, que le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios porque uno mira que nuestras familias son diferentes, que nuestros pensamientos y nuestra moral es diferente, que nuestro corazón es diferente, que el anhelo de nuestros hijos no es simplemente drogarse y tomar una cerveza o alcohol o hacer cosas que son desordenadas. Tenemos hijos ordenados que están estudiando, que desean tener una carrera, una posibilidad de tener en la vida una salida en el cual puedan tener un cargo en alguna empresa o tener su propia empresa. Entonces vos mirás todo esto, digo, nuestros matrimonios bendecidos, fortalecidos, amándonos, respetándonos, el grupo familiar de la iglesia en sí, ¿no? La iglesia en sí, ese cuerpo de Cristo unido, preocupado el uno por el otro. Digo, qué terrible es esto, porque aún en el medio de todo esto el Señor le habla a su iglesia, nos habla a nosotros, nos dice estas palabras, ¿no? De que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Este relato comienza en el libro de Mateo capítulo 10, verso 16. Fíjense en que dice esta palabra del Señor. Esto lo dice el Señor Jesucristo. Y comienza diciendo este relato, ¿no? Dice, he aquí, o sea, miren, esto es lo que quería decir el Señor. Miren que yo, o sea, Dios, esto significa que el mismo Dios nos envía, ¿sí? Dice, he aquí que yo os envío. Esta palabra nos muestra que realmente es el Dios Todopoderoso, que aún en el medio de todo este caos y de todo este desorden y de todo este pecado que está abundando cada día más en la tierra, dice que Él nos comisiona, nos manda a hacer algo, nos comisiona y pone algo poderoso que realmente nosotros debemos dar gracias a Dios. ¿Y qué es lo poderoso, pastor? Y lo poderoso que Dios nos ha entregado, Dios a nuestras vidas, a nuestras manos, que ha puesto en nuestras vidas, es el Evangelio. Nos comisionó a dar las buenas noticias. Cuando hay un mundo que está con noticias desfavorables y noticias que se destruye todo, noticias que parecen que son realmente terribles, el Señor nos manda y nos envía a nosotros a dar las buenas noticias de salvación, la buena noticia de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que es el único que nos conduce al Padre. Y esto es algo que realmente nosotros debemos verlo como algo hermoso. Es porque es hermoso saber esto. El Señor mismo nos da la posibilidad de predicar el Evangelio de salvación. El Evangelio, el plan de Dios para los hombres, nos ha dado a nosotros como iglesia. Y esto es algo realmente, yo miro esto y digo, qué hermoso es poder saber esto también. Que Dios nos ve de una forma diferente que nos ve el mundo. Porque Dios nos ve de una forma del amor, pero también nos ve de una forma en la cual nosotros somos los que vamos a extender el reino de los cielos, y nos dio las herramientas y nos dio realmente la capacidad para poderlo hacerlo. Por eso yo creo profundamente que este es uno de los, o sea, el honor más alto que puede tener el ser humano es poder predicar el Evangelio del Señor, servir a Dios. Es algo que realmente nosotros debemos darle gracias a Dios, que nos da la posibilidad que cuando viene una persona y nos cuenta esta problemática, que es lo que te digo, ¿no? Esta preocupación, este miedo, este temor que se está viviendo, poder decirle que hay una salida, hay un escape, hay una puerta para salir, llamada Jesucristo. Entonces esto es algo que realmente nos llena el corazón, o por lo menos a mí me llena el alma, porque vos imaginate que antes éramos nosotros los perdidos, y hoy somos nosotros los que alcanzan la palabra de Dios a otros perdidos. Nosotros hoy somos salvos. Por eso nos debemos agradecer que somos la iglesia del Señor, que el Evangelio de Dios ha sido entregado a nuestra vida, que el secreto más guardado, mejor guardado, que es el Evangelio de Dios, ha sido revelado a nosotros para que podamos revelarlo a otros, porque no nos tapa la boca para que
lo que recibimos lo guardemos y no digamos nada. No, al contrario, nos prepara y nos capacita para poder dar palabra de Dios a otras personas que están en una condición terrible y destructiva y de su vida que no dan más. Hoy nos encontramos justamente con este tipo de cosas, donde hay jóvenes destruidos, donde hay matrimonios destruidos, donde hay vidas destruidas que no desean ni vivir, ya están en una etapa en su vida que ya no quieren, no tienen motivos para vivir, no tienen el sentido de la vida para seguir viviendo. Todo esto nos encontramos en este tiempo, pero qué hermoso es poder saber que un día nosotros estábamos de la misma manera, porque nosotros no nos podemos olvidar de esto, uno no puede ignorar esto, que un día nosotros también éramos detestables, éramos hijos de ira y teníamos todo este tipo de pecado en nosotros, era una oscuridad en nuestra vida, teníamos una moral pésima, estábamos por el piso, pero Cristo llegó a nuestra vida. Por eso dice que de modo que si alguno está en Cristo, dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí que son todas hechas nuevas. O sea, nosotros podemos decir hoy verdaderamente que somos hijos de Dios, que somos esos hijos maravillosos que quiere Dios tener para extender el reino de los cielos y poderle hablar a las personas de que Cristo es real y que es poderoso y maravilloso. Amén. Así que nosotros éramos perdidos y hoy somos los que alcanzan a llevar la palabra a los otros perdidos. Llevamos palabra de Dios. Sí, somos los que alcanzan palabra a aquellos que están lejos del Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Ahora, fíjense bien, dice, aquí yo envío como ovejas. Miren esto, ¿no? Sigue siendo el por qué él dice como oveja. Bueno, ¿cuál es la característica de la oveja? Bueno, la oveja es dócil. La oveja es manipulable, es moldeable, es maleable. ¿Eso qué significa? Sigue a su pastor, se junta con el rebaño y no es depredadora, no es un animal depredador. Vuelvo a repetirte lo mismo. Esta es la diferencia entre el mundo o todo lo que nosotros vemos con la iglesia del Señor. O sea, la iglesia del Señor somos ovejas. Y la oveja escucha la voz de Dios y le conocen. Por eso decía, mis ovejas oyen mi voz y me conocen. ¿Sí? Y me siguen. Nosotros escuchamos la voz de Dios y le seguimos. Oímos la voz del Señor y seguimos al Señor, le obedecemos a Dios. Porque sabemos que es la palabra de vida. La palabra de Dios es una palabra de vida, pero también tenemos la posibilidad de tener amor el uno por el otro, de juntarnos en el rebaño. O sea, el hecho de poder compartir con otros en la iglesia, de poder compartir con otros y con la familia, sin un pensamiento, digamos, destructivo, de pecado, sin otro pensamiento de sacar provecho de situaciones para beneficio propio. Nosotros estamos al lado de otras personas por amor. Esto es lo que habla de cuando dice ovejas, porque la oveja no es depredador, no es un animal depredador. Cuando Cristo dice como ovejas, está dando a entender que sus hijos, vos y yo, no íbamos a oponernos a cumplir el mandato divino, ese mandato divino, que es ir y predicar el evangelio a toda criatura, ¿no? O sea, uno es obediente a la palabra de Dios. El Señor nos comisionó, nos puso en la tierra con una misión precisa, que es extender el reino de los cielos. Que cuando podamos hablar con alguien tengamos que darle la palabra de Dios, ¿no? Darle esa palabra poderosa de parte de Dios. O sea, una oveja no se opone, o sea, en este caso un cristiano no se opone a lo que Dios dice de ir y predicar el evangelio. No se iba a poner en contra de Dios, se iba a dejar manipular por Dios como oveja para dar la palabra, pero no de esa oveja. ¿Viste? Cuando la persona te da una palabra, un consejo humano, termina en destrucción para con tu vida. Pero cuando viene una palabra de Dios, la vida de la persona que es recibida esa palabra de Dios, es transformada, es bendecida, es fortalecida, es enderezada. Por eso dice que el Señor, Isaías decía que la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que va a producir, dice, lo que el Señor quiere que produzca en la vida. Por eso la palabra de Dios transforma, bendito sea el nombre de Jesucristo. La oveja es tan obediente que nunca se apartaría de Dios. Por eso yo siempre sostengo que una persona que conoce a Cristo, siempre va a estar con el Señor. Más allá de su prueba, de su lucha, va a seguir adelante. Puede pasar por una instancia de apartamiento, nos muestra el Señor ahí en el libro de
de Mateo, ¿no? Nos muestra que también el hijo pródigo también abandonó, pero en un momento entró en sí, se dio cuenta de dónde se encontraba. Entonces a veces se pueden pasar por ese tipo de cosas, pero un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios no se aparta de Dios. No se aparta de Dios. Se puede en un momento apartar del rebaño, pero no del Señor. ¿Sí? ¿Viste cuando una persona comienza a decir, no, yo lo decía el otro día, creo, en una de las enseñanzas, y hablaba y decía, ¿viste cuando te dicen, no, pero fulano de tal conoció a Dios, y andan en cualquier cosa, y vos mirás y decís, no ha conocido al Señor, han conocido al hombre, y en muchos casos hasta han servido al hombre, pero no han servido a Dios, porque aquellos que servimos a Dios, mirá que hemos pasado por tantas cosas, y te podría contar 1000 testimonios de cosas que pasamos, y que seguiremos pasando en el Señor, pero nos mantenemos firmes, porque nuestra esperanza no está en el hombre, está en el Señor. No servimos al hombre, servimos a Dios, y esto es lo más maravilloso que nos pueda pasar para nuestra vida, ¿no? Gloria al nombre de Jesucristo. O sea, no sería también una persona asesina espiritual. No sé, la oveja no es un animal depredador, no es una depredadora. La oveja se alimenta de hierbas, no de carne. Como los depredadores que son carnívoros. No, la ovejita, por eso no habla no nos dice que otro animal, sino de oveja, porque la oveja es maleable, moldeable, se junta en rebaño, necesita estar. Si uno mira cómo se mueven las ovejas, se mueven todas para el mismo lado, siempre van juntas, siempre están. El cristiano siempre vamos juntos con un solo pensamiento y un solo sentir, que es poder adorar al nombre del Señor y un día heredar el reino de los cielos para estar allí en nuestras moradas celestiales, en los lugares donde el Señor preparó esos maravillosos momentos que pasaremos en la eternidad con Él. Entonces nos movemos así en grupo, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Ahora dice, fíjense bien, porque dice, he aquí yo envío como oveja en medio de lobos. En medio de lobos, dice. O sea, el lobo, es un depredador. El lobo es un animal carnívoro. El lobo es muy difícil de domesticar. El lobo se hace el bueno, ¿sí? Se hace el bueno, pero es violento, de mal carácter. Se hace el bueno para tener su presa cerca y poder comérsela. Esto lo que hace, ¿no? O sea, cuando tiene la presa cerca, este depredador la destruye. Destruye la presa cuando la tiene cerca. Por eso el lobo no se puede domesticar. Pero él dice, yo envío como oveja en medio de lobos. En medio de esos depredadores, estos lobos que habla de la palabra del Señor, a ver, para que me entiendan, son las falsas amistades que se tienen a veces en el mundo, con consejos y palabras obscenas que se pueden llegar a dar. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice el Señor, ¿no? Entonces son amigos que parecen ser amigos, pero que no comparten nuestra fe. Entonces también van en contra digamos, de la palabra de Dios, de no querer saber nada con Dios. Estos lobos son esos falsos profetas y maestros de nuestros tiempos, ¿no? Que perseguían en ese momento y que persiguen la iglesia de verdaderos creyentes, buscan la destrucción de la iglesia, buscan destruir por completo la iglesia. Esto por eso dice, lo envío en medio de lobos. ¿Por qué nos envía en medio de lobos el Señor? Vamos a ir, cuando vayamos avanzando en el mensaje, te vas a dar cuenta. Te vas a dar cuenta que el Señor, estamos en un planeta que está explotado de pecado. Sin embargo, Él dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Sí? Una luz no se pone debajo de una mesa, sino que se pone arriba de un candelero para alumbrar a todo. Así alumbre vuestra vida todo lo que lo rodea, ¿no? Entonces, el Señor nos va a ir mostrando. Ahora dice, porque esto todo apuntan a destruir la iglesia. Todo apunta a destruir el cristianismo, todo apunta a destruir tu familia, todo apunta a destruir a tus hijos. Los consejos que le van a dar de afuera serán destruir
tu familia, destruir a tus hijos, destrucción para el corazón de tus hijos y de tus hijas. Por eso como cristianos nosotros debemos darle la palabra, darle el buen consejo, el buen alimento. Nosotros tenemos que tener un tiempo para Dios, podernos poner en sus manos, ¿no? Porque como siempre les digo, si a mí no me ven orar, tampoco mis hijos lo van a hacer. Si no lee la palabra, si no leemos la palabra de Dios, si nos tomamos un tiempo como padre, como madre, para hacer una obra en el Señor, tampoco lo harán nuestros hijos. Si no hay un culto familiar, tampoco van a entender lo que significa estar juntos, reunidos como familia. No vamos todos para el mismo lado, no se tira bien parejo. Y la primera iglesia instituida en la tierra es la familia. El Señor estableció la familia en la tierra para que adoren, toda la familia adoren al Señor. Entonces, necesariamente nosotros tenemos que saber que tus hijos están rodeados por lobos, que tu esposo está rodeado por lobos, que tu esposa está rodeada por lobos, que tus padres están rodeados por lobos, y debemos tener cuidado nosotros que tenemos la verdad. Por eso que le hablaba esta palabra, ellos van a tratar de destruir. Ahora dice el Señor, como oveja en medio del lomo, dice, sed pues prudentes. O sea, tengan cuidado, sean prudentes. Y esta palabra prudente viene del griego ponesis, que significa, pronesis, perdón, que significa saber distinguir el bien y el mal. Esto que habla de discernimiento, habla de una buena conciencia, que algo no me acuse, ¿no?, de hacer algo malo. O sea, me está hablando de esa prudencia, saber distinguir entre el bien y el mal. Significa, es saber la cautela, es la templanza para evaluar todo lo que viene del mundo. O sea, saber cuando viene algo. Él dice, sean prudentes, porque dice, disciernan lo que están diciendo. Fíjense en si esto lo que están hablando es una palabra para destrucción o para bendición. Ustedes tienen que aprender. ¿Sí? El Espíritu Santo que está dentro nuestro automáticamente empieza a prender alarmas en nuestros corazones para mostrar que nosotros no estamos, o sea, que estamos frente a alguien que nos va a querer apartar del Evangelio de Dios, que nos van a tratar de seducir, y esto van a hacer contra nuestros hijos. Por eso, a ver, no podemos evitar el hecho de ser tentados, porque la tentación siempre va a estar. Lo que podemos evitar es caer dentro de esa tentación, porque la tentación, mientras somos tentados, no es pecado. El tema es cuando da luz esa tentación, ¿no?, y damos con el pecado consumado, ya es muerte, porque la paga del pecado es muerte. Entonces todos vamos a ser tentados. El tema es que podemos resistir en el nombre del Señor, porque Él nos dio la fuerza, el poder, y Él sabe que se compadece de nosotros, porque también Jesucristo fue tentado. Y pudo soportar a través de la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Significa ser sensato, cauto, ¿sí? Una persona cauta es una persona pensante, es una persona que no se deja manipular, es una persona que siempre está atenta a lo que Dios dice, no lo que dicen las personas. El mundo puede decir, va a pasar esto, el Señor tiene la última palabra para con nuestras vidas. Aún en el medio de todo este caos, nosotros tenemos la guía de Dios, y eso es lo que no tiene el mundo, por eso anda tan desesperado. Sin embargo, nosotros confiamos que si Dios tiene cuidado de los pajaritos, como dice la palabra de Dios, ¿no? Si tiene cuidado de los pajarillos, ¿cómo no va a tener cuidado de nosotros, que somos sus propios hijos? Bendito sea el nombre de Jesucristo. Dice, he aquí yo envío como ovejas en medio de lobos, ¿sí? Sed pues prudentes como serpientes. Y esta palabra serpiente, ¿sí? ¿Por qué dice serpiente? Bueno, porque la serpiente es astuta, la serpiente es sagaz, la serpiente es desconfiada, difícil de engañar. Es muy difícil de engañar la serpiente. La serpiente se queda quieta, espera, sabe en el preciso momento que le van a venir de la parte de la cola, que van a venir a tratar de agarrarla, y en un momento hasta se deja tocar, se deja agarrar, pero en cuanto tiene el preciso momento, pica, con una mordedura de muerte, ¿no? Lo mismo hace con su alimento. Cuando van a comer algún ratón o algo, lo esperan hasta el momento preciso, no se mueven, se quedan quietas hasta que el momento ¡pac!, pega
le clava la ponzoña, le clava el veneno, los colmillos y lo deja paralizado y se lo termina comiendo. Por eso es difícil engañar. O sea, un cristiano debe ser como una serpiente difícil de engañar, no engañado fácilmente. No dejé mover, fácilmente de vuestra forma de pensar, decía el apóstol Pablo. O sea, no debemos dejarnos mover de nuestra convicción de fe y de esperanza en el Señor. Por eso dice, bueno, estamos en un mundo que está completamente fuera de los propósitos de Dios. Fíjense de lo que hablamos, ¿no? El pecado, 2 padres, 2 madres. Esto es lo que vamos a tener que enfrentar. Hay países como los Países Bajos, Holanda, ¿no? que tienen relaciones sexuales en el medio de las calles, ¿no? y cuentan que están, no importa dónde estén, tienen deseos, se miran, tienen ganas, están juntos, y no importa si lo rodea gente, son como animales irracionales. Ya no hay pudor, ya no hay vergüenza, ya no tienen ese cuidado de hacerlo en lo privado, porque es muy normal, dice que hay una calle o calles, no sé cómo es, ¿no? La verdad que uno lee este tipo de cosas, se asusta todo esto, que hay vidriera donde hay mujeres o hombres bailando desnudos, y así como vos pasás por un lugar de comida y elegís la comida que vos querés comer, de esa misma manera se elige el hombre o se elige la mujer para tener una relación sexual. Todo esto es lo que abunda. En el medio de todo esto dice que nosotros debemos seguir ahí, ¿no? Como serpientes, difícil de engañar, que este tipo de cosas que van a tentarnos, como hombres o como mujeres que van a tentarnos, no nos tienen que llegar a nuestro corazón, porque, a ver, tenemos que saber que no viene de parte de Dios. No, una vuelta hablaba con una persona, con un hombre que yo le hablaba la palabra de Dios, le predicaba la palabra de Dios, y este hombre adulteraba, era un adúltero. Era un adúltero compulsivo, un adúltero que no importaba, una promiscuidad muy, muy grande, ¿no? Y entonces yo le hablaba de Dios, y entonces le hablaba que tenía que dejar las mujeres, esas que tenía, porque estaba por destruir su propio matrimonio, su propia familia, ¿verdad? Entonces este hombre me decía, si Dios me lo va a sacar, si no es de Dios me lo va a sacar, ¿sí? Así decía, si no es de Dios, Dios mismo me lo va a sacar. Y la verdad que Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Esto es lo que realmente uno tiene que entender, y es parte de lo que pasa, ¿no? Por eso dice que debemos ser desconfiados cuando viene esa ese desconfiado, de cuando viene algo del mundo que viene a tratar de tentarnos y llevarnos, cuando estamos frente al pecado, amados hermanos, hay que salir huyendo. Frente al pecado no podemos enfrentarlo, solamente lo podemos enfrentar en el nombre del Señor, ¿sí? Por eso que es preferible alejarse de esos lugares donde te están tentando. Si fuiste librado del alcohol, no vayas a un lugar donde hay alcohol. Si fuiste librado de la pornografía, no vayas a páginas que son realmente que te llevan a esos lugares. Si fuiste librado, no sé, de la droga, no te juntes con gente que se droga a tu alrededor, porque tarde o temprano vas a volver a drogarte. Esto es lo que nosotros debemos entender cuando fuimos librados, y que es lo que dice el Señor a sus propios hijos. Ahora dice como palomas, sencillos como palomas. Y la paloma tiene una gran cualidad, que es muy de tener una agudeza visual muy importante, muy fuerte. La paloma ve a la distancia. Cuando se la trata de atrapar, ella te está viendo a la distancia, sabe que la intención tuya de atraparla, y sale volando. Así es la vista que tiene que tener el cristiano cuando uno tiene que mirar cuando hay algo que no viene de parte de Dios. Porque, a ver, hoy hay muchas cosas que se disfrazan de cosas de luz, pero no. Aún el diablo se va a disfrazar de ángel de luz, pero no lo es. Va a haber de la tentación va a venir de atraparnos. Satanás va a tratar de atraparnos con personas que van a parecer buenas, que se van a aparentar ser buenas, pero dentro de su corazón está la maldad. Por eso que nosotros debemos tener cuidado. El Señor nos dice esto. Ahora, la palabra... esta paloma, mejor dicho, no se deja engañar, es tierna, es inofensiva, pero tiene algo muy firme en su convicción, no se deja atrapar por cualquier cosa. No es que se le echa, viste que muchas veces vos vas a una plaza, como acá, Plaza de Mayo, o la plaza, del Congreso, acá en Argentina, en el centro, ahí está lleno de palomas, y vos te están comiendo la gente, o hay gente que va con maíz, y comienza a tirar el maíz y la comen. Van comiendo, la gente le tira pan y comen, pero cuando la quieren agarrar, la
paloma ya voló. No se deja tocar, por más que se le pone con engaño despacito. Muchos le ponen un maíz o otro, cada vez más cerca de la persona para poder atraparla. Y comen hasta cierto punto. Y mira la paloma, mira que está demasiado cerca, al alcance de la mano de la persona que la puede atrapar y vuela. Por más que esté mirando ahí, que esté la comida ahí, que esté el maíz ahí, que quieran atraparlo. Por eso que es lo que le decía el Señor, ¿no? Lo que quería decir el Señor con esto es que pase lo que pase, nadie tiene que cambiar nuestra convicción en Dios, nuestra seguridad de salvación, nadie lo tiene que cambiar. Nadie puede venir a tratarnos de manipular. Por eso es que es importante que nosotros podamos ser estos cristianos que Dios nos habla, que no porque es fuertes de espíritu, pero tiernos de corazón. No fuerte, o sea, nosotros tenemos una convicción en el Señor. De hecho, que Pablo hablaba con Timoteo y le decía en el capítulo 1:12, dice, porque yo sé en quien he creído, decía, o como dijo Job ahí en el capítulo 19:25 de Job, yo sé en que mi Redentor vive. O sea, hay una convicción, por más que te digan en el medio de todas estas situaciones que se viven de inseguridades, estas situaciones de dolor, estas situaciones de sufrimiento, que podamos decir que no, porque lo primero que dicen cuando vienen todas estas cosas y nos suceden cosas a nuestro alrededor, que pasamos por tantas cosas que nos tocan pasar y vivir, amados, siempre viene alguno que dice, ¿y dónde está tu Dios? De seguro que de hecho que te lo deben haber preguntado, ¿dónde está tu Dios? Siempre es así, ¿dónde está tu Dios? Te van a preguntar. Siempre va a pasar este tipo de cosas. Lo primero que van es cuestionar, ¿para qué? Para golpear nuestras bases de fe, y entonces dejemos de servir a Dios, de seguir a Dios, ¿no? Por eso dice, el que persevere hasta el fin, será salvo. Y esto es lo que decía, ¿no? Pablo le decía, porque yo sé quién he creído. Lo mismo decía Job, yo sé que mi Redentor vive. Eso tiene que ver con una convicción de ser fuerte en espíritu, de tener una seguridad en espíritu. No me van a confundir. Para mí la palabra y el camino de Dios es la verdad. Es el camino, la verdad y la vida. Nadie me va a poder apartar del Señor. Vos podés decirme dónde está tu Dios, mi Dios está en mi corazón. Y a pesar de todas las circunstancias que me toque vivir, aún de dolor y de pena por la muerte de un ser querido o algo, sabemos que un día le vamos a poder encontrar en el reino de los cielos. Entonces hay palabras de consuelo, de fortaleza y de amor de parte de Dios, de tan fuerte y tan poderosa, que nos da la seguridad en nuestra vida de que nosotros estamos en sus manos y ellos no. Y ellos no, nosotros estamos en las manos del Señor. Pero aquel que cuestiona a Dios, que empieza a decir ¿dónde está tu Dios?, no está en la mano de Dios. No tiene la vista que vos tenés, no tiene la agudeza visual que vos tenés como la paloma para poder ver el lugar certero donde está el alimento. Somos muy inofensivos, pero también tenemos una convicción firme de que nada podrá apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por más que venga cualquier cosa y ocurra cualquier cosa que trate de apartarnos, no nos podrá apartar, porque verdaderamente hemos creído en un Dios todopoderoso, en un Dios glorioso, en un Dios maravilloso que nos bendice y nos llena el corazón. El apóstol Pablo decía en el libro de Romanos, capítulo 8, dice, porque siempre hay alguien que trata de llevarnos fuera de los propósitos de Dios, porque no entienden, no comprenden, para ellos es locura la palabra de la cruz. Quiero que entiendas bien esto, que para otros lo que vos le puedas contar de Dios no le interesa, porque no viven en este propósito. Sin embargo, el Señor nos habla que nosotros somos sagaces, somos somos inofensivos, pero tenemos una agudeza y una fe que ellos no tienen. Ellos tienen una fe muerta, nosotros tenemos una fe activa en el Señor. Dice Romanos, hablaba, y esto le decía el apóstol Pablo, verso 35 del capítulo 8 de Romanos, decía, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, esto lo muestra de una manera tan poderosa el Señor. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. A nosotros en el Señor todo este tipo de cosas, de las tribulaciones, somos contados como muertos, como ovejas que van al matadero, ¿no? Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esto significa que un día vamos a ir al reino de los cielos, vamos a estar con Él. Por lo cual estoy seguro
Miren lo que dice el apóstol Pablo, porque nosotros como hijos de Dios tenemos que tener la seguridad. La seguridad es la que muestra y marca el corazón del verdadero hijo de Dios. La seguridad en Cristo, no la seguridad en nuestra propia fuerza, porque no es con nuestra fuerza ni con espada, sino con su Santo Espíritu. No es con nuestra convicción, digamos, de nuestra propia persona o la fe de nuestra propia persona en lo que yo pueda lograr, sino lo que logra Dios en mi vida, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Dice, ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nos amó, no dice que nos va a amar o que nos está amando, nos amó. Eso significa desde la eternidad nos está amando y nos seguirá amando. Por eso dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada puede separarnos de ese amor y de ese poder de Dios. Por eso yo sé en quién he creído. Cuando viene alguna persona y trata de venir a querer socavar tu base de fe o golpear tu base de fe o empujarte a llevar a hacer cosas que no están en la palabra de Dios, como hijo de Dios, que el Espíritu Santo redarguye tu vida y te enseña a vivir para Él, le puedas decir, mira, yo sé en quién he creído, o yo sé que mi Redentor vive, que no se va a tardar para bendecirme, que no va a llegar tarde. Todo tiene un propósito y un tiempo en el Señor, y los tiempos perfectos de Dios son maravillosos. O sea, hay que tener una convicción fuerte, fuerte de espíritu, un cristiano es fuerte de espíritu, pero también dice que es tierno de corazón, ¿no? Por eso tampoco es odiar al que nos pone tropiezo. No podemos odiar a la otra persona y tratar de destruirla. No se trata de esto, no se trata de odiar porque se oponen al camino. Al contrario, está siempre con el corazón de la misma forma de Jesucristo, esa misma forma que tenía el Señor Jesucristo de amar a las personas, ¿sí? Que los soportó con paciencia para que puedan ser transformados. Nosotros también debemos soportar con paciencia para ser transformados, ¿sí? Por eso esto significa lo que es tierno de corazón. Nosotros somos realmente fuertes de espíritu, pero tiernos de corazón. O sea, soportamos a aquel débil en la fe o aquella persona que no conoce a Dios para llevarle palabra. No nos manipulan a nosotros, no nos convertimos nosotros a ellos, sino ellos se convierten a nosotros. Ellos se convierten como cristianos. Marcos capítulo 12, verso 31. El Señor es muy claro en su palabra y esto lo tenemos que tener presente siempre para no tomar venganza por nosotros mismos, por nuestras propias fuerzas, con nuestras propias manos. Él decía en Marcos 12:31, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mayor mandamiento que esto. O sea, amarás a Dios por sobre todas las cosas, pero amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mayor mandamiento. No hay otros. No hay otro. Esto es lo que significa también ser tierno de corazón. El verdadero hijo de Dios es fuerte en espíritu, pero a su vez es de corazón tierno, ¿sí? Es de corazón tierno. Miren vamos a seguir leyendo. Dice, he aquí yo envío estoy leyendo Mateo capítulo 10, verso 16 en adelante. He aquí yo envío como oveja en medio de lobo. Sed pues prudentes como serpientes, sencillos como paloma, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio de ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por lo cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dada lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habéis los que habléis, sino que el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y lo harán morir. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y uno mira en esto, ¿no? Uno mira esto y realmente es algo tremendo, porque es un tiempo donde van a haber muchas cosas de lo que venimos nombrando, de esos ataques que van a venir contra nuestra propia
contra nuestra propia vida, van a venir a atacarnos por causa del Evangelio, van a seguir viniendo para atacarnos. Dice, cuando os persigan, dice en el verso 23, en la ciudad, en esta ciudad huí a la otra, porque cierto os digo, no acabaré de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni su siervo más que su señor. Bástate al discípulo ser como maestro y siervo como su señor. Si el padre de familia lo llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? O sea, si al Señor Jesucristo lo persiguieron y hablaron mal y dijeron que hacía todo en el nombre del diablo, como hijo del diablo, ¿qué pueden llegar a decir de nosotros? Por eso que, van a hablar, o sea, si no pueden apartarnos de la palabra de Dios o del camino del Señor con cosas que van a tratar de diciendo ¿dónde está tu Dios? Van a tratar de decirnos, van a tratar de alejarnos, de separarnos, de no darnos importancia, de ignorarnos, o decir que estamos locos, y un montón de cosas se van a levantar, pero así dijeron del Maestro y nosotros debemos estar firmes, por eso que es importante. Ahora, dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, en otras palabras, lo que el Señor, lo que está hablando en este caso, lo que está diciendo, para que quede bien en claro, ¿no? Dice el que soporta en pie en las aflicciones, a esto se está refiriendo, ¿no? El que soporta en pie las aflicciones, el que tiene claras sus convicciones como hijo de Dios, que no se deja mover de su fe, que es fuerte, su fe es fuerte, es robusta, es firme, es una convicción de fe que no hay nada que la pueda manipular para alejarla de Dios. A esto se refiere cuando dice que persevera hasta el fin y será salvo, que tiene la seguridad, porque como decía Isaías 26:3, ¿no? Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Miren esta palabra, porque Isaías decía esto, ¿no? Que Dios va a guardar en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, o sea, el que está, el que sigue, el que soporta, el que está ahí firme en la mano de Dios, porque en ti ha confiado. O sea, todos aquellos que confían en el Señor no serán avergonzados jamás. No serán avergonzados jamás. Dice, hasta el fin, este será salvo. Miren lo hermoso que es esto, ¿no? O sea, Dios va a guardar nuestra vida de caer, nos va a guardar. Completamente vamos a estar guardados siempre en el Señor, ¿no? Por eso dice, hasta el fin, este será el salvo. Hasta el fin, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Los que perseveran son los mismos que son salvos. O sea, uno persevera porque es salvo. No no es aquello que se han enfriado en el amor y se han apartado, se han ido, no, que no han perseverado. No, eso no hay salvación en su vida. ¿No? Esto no quiere decir que nuestra perseverancia asegura nuestra salvación. No. La perseverancia no es que yo me porte bien y aseguro mi salvación. Y trato siempre de luchar y portarme bien para poder que mi salvación siga intacta. Sino que estamos confiando plenamente en la obra redentora, ¿no? Y se afianza en esa esperanza en el Señor, porque nosotros vivimos como ciudadanos del cielo, no pecamos porque no practicamos el pecado, no deseamos pecar, estamos lejos de querer ofender nuevamente a Dios como lo ofendíamos antes cuando estábamos en delitos y pecados. Nuestra vida ha cambiado, por eso es que el que persevera hasta el fin, dice, o sea, será salvo. O sea, el Hijo de Dios que persevera más allá de todo este tipo de cosas va a poder alcanzar la gloria de Dios y la gracia del Señor, la bendición de Dios y la victoria de Dios. O sea, los verdaderos creyentes son guardados por el poder mediante la fe en el Señor. El verdadero creyente, el verdadero Hijo de Dios, el que persevera, es guardado por el Señor. Por eso Pedro decía en su primera carta, capítulo 1, verso 5, primera de Pedro 1:5, que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Qué palabra que usa el apóstol Pablo. Esta es la garantía de nuestra perseverancia, parte de la promesa
que Dios nos da siempre, ¿no? Nos dio siempre ahí en el Nuevo Testamento. Estas palabras son tan terribles y tan tremendas, ¿no? Que perseveramos. ¿Por qué? Porque somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. La fe nos hace perseverar en Él, nos hace seguir en Él, porque es totalmente confiar, descansar, tener la esperanza bienaventurada en el Señor. Por eso perseveramos, no nos dejamos mover por los sentimientos o por las situaciones que se mueven en este planeta Tierra. No nos dejamos mover por esto. Nosotros estamos seguros en Cristo, perseveramos en el Señor, bendito sea el nombre de Jesucristo. Porque Dios es con nosotros y es algo maravilloso poder tener a Dios con nosotros. En el libro de Jeremías, en el capítulo 32, en el verso 40 dice, miren esta palabra aún en el Antiguo Testamento. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en su corazón, o en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Esto es lo que dice, lo que puso en tu vida y lo que pone en mi vida, como hijo de Dios. Haré con ellos pacto eterno, o sea, el pacto en la sangre del Señor es eterno, y no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, o sea, el temor reverente, ese temor, ese respeto por Dios, ese temor reverente a Dios, de honrarlo por lo que es Él, no por lo que me pueda dar. Esto es lo que dice, ¿no? Los verdaderos hijos de Dios se manejan de esta manera. Y dice, termina el versículo diciendo, para que no se aparten de mí. O sea, nosotros no nos apartamos de Dios porque Él nos cuida. Nuestra fe no está basada en nuestra propia fe, sino en Él. Nuestro amor por Él no está basado en nuestro propio amor por Él, sino es basado totalmente en el amor de Él por nosotros, porque Él nos amó primero, para darnos la salvación de nuestras almas. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Permanecer hasta el fin no es la manera de alcanzar la salvación, sino la evidencia de que uno se ha entregado totalmente, de veras, de corazón al Señor Jesucristo. Esto es la perseverancia. El que persevera hasta el fin es aquel que ya es salvo, que ya ha sido salvo, persevera hasta el fin, porque la salvación es la meta de nuestras vidas, es el regalo más maravilloso que podamos haber recibido nosotros como seres humanos, el regalo, el tesoro más grande y más poderoso que Dios nos dio a nuestras vidas, es nuestra salvación, la salvación de nuestras almas. La perseverancia es el resultado de una vida que rendida al Señor, que está totalmente rendida al Señor, salvo de las tremendas tribulaciones que vienen sobre el planeta Tierra, que se está muriendo, salvos. Ya la ira de Dios no está sobre nosotros y el mundo está bajo la ira. Por eso cuando vengan estas cosas, cuando venga la ira de Dios sobre el planeta, la iglesia estará descansando en las manos del Señor, estará allí en el Señor porque perseveramos, porque seguimos adelante y porque perseveramos es porque nosotros somos salvos, tenemos la salvación en nuestras almas y anhelamos, vamos caminando hacia la promesa, hacia el Señor, hacia la gloria de nuestro Señor. Bendito sea el nombre de Jesucristo. No nos dejamos engañar, nada nos mueve de la fe en el Señor, nadie puede apartarnos del amor, nadie puede, por más que venga, uno sigue perseverando y sigue adelante, confiando porque hay promesa de Dios. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 10, dice, esto lo hablaba, ¿no?, Juan en una revelación ahí en el Apocalipsis, y le dice, no temas en nada, o sea, esto nos lo dice a nosotros, ¿no? No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seas probado, y tendré en tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Miren, vuelve a hablarnos el Señor a la profundidad del corazón. Por eso nosotros, en un mundo oscuro, en un mundo caído, Dios nos dice que tenemos que ser cristianos fuertes de espíritus, pero tiernos de corazón. O sea, no los odiamos, no estamos de acuerdo con lo que dice, pero no los odiamos, al contrario. Aprovechamos estos momentos de inestabilidad, estos momentos de oscuridad, estos momentos terribles que se está viviendo la humanidad con toda la destrucción de la familia y de la moral, para poderle hablar de Jesucristo, para decirle que nosotros somos la luz del mundo. Que Dios te bendiga en esta tarde
y que podamos entender que nosotros somos cristianos fuertes de espíritu, pero tiernos de corazón. Padre Dios, oramos al Señor y damos gracias por habernos hablado una vez más en esta tarde, dándonos palabra tan fuerte de amor y de gracia y de gloria que anima nuestra vida, anima nuestro corazón a seguir en Cristo. Amado Padre, Dios de los cielos, gracias Señor, Dios de los cielos, por darnos esta palabra. Realmente nos damos cuenta lo maravilloso que es vivir en ti, Señor, y contigo. Sabemos que nada puede apartarnos de tu amor, que van a venir un montón de cosas porque nos envías en el medio del lobo, Señor. Pero nos hablaste de ser prudentes como serpiente y sencillos como paloma, Señor. No somos fáciles de engañar. Tenemos la sagacidad, tenemos la inteligencia y la capacidad del Espíritu Santo para ver cuando vienen por un camino a engañarnos, Señor. Vienen con un deseo de apartarnos de ti, Señor. Aún tratando de hablarnos dónde está tu Dios cuando estamos en el medio de la prueba. Pero nosotros sabemos en quién hemos creído y que nos va a guardar en completa paz, Señor, nuestros corazones en el medio de la tribulación, Señor, porque en el medio de la tribulación, en el medio de la lucha, tú estás con nosotros y nos sostienes en el hueco de tu mano y es lo más maravilloso que pueda haber, Señor. Pero no somos fáciles de engañar, no somos fáciles de engañar, somos fuertes de espíritu, pero también tenemos un corazón tierno. El corazón de Jesucristo está en nosotros, Señor. El corazón del Señor Jesús está en nuestras vidas para poder tener amor aún por aquellos que nos maldicen y aquellos que nos persiguen y aquellos que nos atacan, Señor. Pero tenemos que saber esto, que si a ti te despreciaron, si de ti hablaron, Señor Jesús, hablaron cualquier cosa, aún diciendo que eras hijo del demonio, hablabas por el demonio, ¿qué podrán hablar de nosotros también? Y no nos debe asustar esto. Nosotros debemos saber seguro que en tu nombre, Señor, un día llegaremos a los cielos. Gracias por la salvación de nuestras almas. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria damos al Señor. Amados, que el Señor les bendiga. Paz de Dios a sus vidas. Gracias por este momento que Dios nos da de poder compartir esta palabra, esta poderosa palabra del Señor. Estamos, recordad, el día sábado también con la prédica a partir de las 19 horas y el domingo 10:30 de la mañana, 10:30 de la mañana y 5 de la tarde con 2 reuniones poderosas presenciales en la iglesia. Paz de Jesucristo a su vida.